Hola amigos, soy la profe Ali Zoraida y yo hoy aquí en casita. Recuerda, quédate en casa, porque en casa también se aprende. Hoy vamos a conversar acerca de dos frases que forman parte de la jerga o de esas expresiones lingüísticas del venezolano. Está presente en todos los contextos, en todos los géneros. ¿Has escuchado decir algún día que jala bolas? O estése bien cómodo. Se echó las bolas al hombro. ¿Quieres saber de dónde vienen esas palabras y esas expresiones? ¿Qué diría Andrés Bello? Bueno, te espero, sígueme. En el año 1844, durante la presidencia de Carlos Sublé, se edificó en Caracas la cárcel La Rotunda. Esta construcción quedaba ubicada a 5 cuadras de la Plaza Bolívar. Su nombre se debe a la estructura de forma circular. De esta manera, los vigilantes podían observar con mayor facilidad a los presos durante las 24 horas del día. En ella existían 48 calabozos con una medida de 2 por 2,5 metros cuadrados, y en cada uno de estos calabozos habían 5 o 6 presos. El objetivo de la construcción de la cárcel fue crear una institución carcelaria apta para resocializar a los delincuentes. Sin embargo, prácticamente este objetivo nunca se cumplió, y en la época de las dictaduras de Cipriano Castro y el general Juan Vicente Gómez, la razón de la institución fue aún más oscura. El general Juan Vicente Gómez, en su mandato, convirtió este lugar en una oportunidad para oprimir, torturar y vulnerar todos los derechos humanos de los prisioneros políticos o todo aquel que estuviera en contra del régimen. Los presos recibían abusos inhumanos, por ejemplo, el uso de los grilletes, el cual era una o dos inmensas bolas de acero de 50 libras, con inmensas cadenas y fabricadas con hierro forjado, donde los tobillos eran muy lastimados. Un dato curioso es que las celdas o calabozos no tenían barrotes, pero era imposible la fuga. De la misma manera, existía en la cárcel un espacio para la tortura de los presos. Allí se utilizaban diferentes herramientas horrorosas. Otro lugar tenebroso eran las celdas del olvido, sin luz, sin aire, sin comunicación. El prisionero que caía ahí no salía vivo. Por lo general moría de hambre, de sed. Cuando estaban muy sedientos le daban alguna bebida con vidrio molido o veneno. Muchos morían de graves infecciones estomacales debido a las malas condiciones higiénicas. En ocasiones, un grillete era compartido por 2 presos. A esto se le llamó apersogamiento, y cuando uno de ellos moría, el otro tenía que permanecer con el muerto al lado hasta que éste se encontrara en un proceso de descomposición. Esto lo hacían con premeditación y alevosía, pues este también era un medio de tortura psicológico. Por esta razón es que muchos presos salían locos. Para completar la crueldad, había un hombre llamado Nerio Pacheco, quien era el individuo que aplicaba todo tipo de tortura. Yo podría llamarlo el chacal de la Rotunda. En esta cruel cárcel hubo presos comunes, intelectuales, religiosos, políticos. Solo bastaba hablar en contra del gobierno para parar en la Rotunda. La máxima pena era de 10 años, pero la verdad nadie soportaba. Si salían antes, eran muertos, y muchos de ellos se desaparecían. Muy pocos tuvieron la suerte de salir. Quienes lo lograban se convertían en hombres admirados y respetados ante la sociedad. De hecho, algunos de ellos se convirtieron en presidentes como Joaquín Crespo, Antonio Guzmán Blanco, Raúl Leoni, que estaba muy joven, solo tenía 17 años.
entre otros. Con respecto a los trabajos forzados que debían cumplir los presos, se puede mencionar la construcción de la carretera trasandina, con 1.526 kilómetros de longitud, donde atraviesan los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua y Distrito Federal. Los presos trabajaban muy duro día y noche, sin descanso y con muy mala alimentación. Ya esto no se le podía llamar trabajo, sino una tortura más. Y en cualquier momento llegaba el general Juan Vicente Gómez con todo su equipo de trabajo para inspeccionar la obra. La cárcel La Rotunda o cárcel pública de Caracas fue clausurada después de la muerte del general Juan Vicente Gómez. Posteriormente, el presidente siguiente, Eleazar López Contreras, dio la orden para su demolición, ya que su propio hijo fue víctima de esta cárcel de tortura. En el mundo han existido 3 prisiones con este mismo diseño arquitectónico o modelo llamado panóptico o rotunda, por su forma circular. Las mismas se han encontrado en Francia, Bogotá y Caracas. En Bogotá aún tienen esta edificación bien conservada. Ahí funciona el Museo Nacional de Colombia. Aquí en Caracas, lamentablemente fue demolida y en su lugar se construyó la Plaza La Concordia, que en principio esta plaza fue un espacio para el esparcimiento, pero ahora, según diferentes fuentes de información, en muy mal estado. Ahora bien, ¿qué tiene que ver toda esta historia con las 2 frases que iniciamos este video? Bueno, ya se los voy a contar. Pues sucede que algunos de esos presos venían de familias adineradas. Y como esos grilletes eran tan pesados y lastimaban profundamente los tobillos, la familia le pagaba a otros presos de menor recursos económicos para que les ayudaran a cargar las bolas, a rimar o a jalarlas. Estos presos lo hacían con la finalidad de recibir una remuneración, de recibir un favor por parte de la familia o de agradarles. Entonces ellos eran una frase muy común, eran los jalabolas. Sin ningún tipo de ofensa eran llamados los jalabolas. En relación a la segunda frase, ya les había comentado que los presos realizaban diferentes trabajos pesados y dentro de esos trabajos pesados se encuentra la construcción de las carreteras. Pues estos presos, cuando ya se encontraban sumamente agotados, ellos agarraban sus bolas de 50 libras y se las colocaban al hombro para ir a sentarse un rato, a descansar, a comer un poquito, a tomar agua, y de allí es donde viene la frase, se echaron las bolas al hombro. Posteriormente, esta frase se convirtió como la persona perezosa, tranquila, ¿sí? De allí vienen estas 2 frases. Ahora que ya conoces estas 2 frases, te invito para que las compartas con tu familia, con tus amigos, con tus niños, y de una vez aprendes y enseñas parte de la historia de Venezuela. Posteriormente vamos a hablar de Juan Vicente Gómez, pero sus logros, sus avances, sus dificultades, porque también está la parte positiva de Juan Vicente Gómez. Por ahora hablamos de esa parte oscura. Y ya sabes, quédate en casa, porque en casa también se aprende. Chao.